La tobera de flujo es un instrumento de medición que permite medir diferencial de presiones cuando la relación de beta es demasiado alta para la placa orificio. Esto es cuando la velocidad del flujo es mucho mayor y las pérdidas empiezan a hacerse notorias. Luego, al instalar un medidor de este tipo, se logran mediciones mucho más exactas. Además, este tipo de medidor es útil para fluidos con muchas partículas en suspensión o sedimentos. Su forma hidrodinámica evita que sedimentos transportados por el fluido queden adheridos a la tobera. El diseño de la tobera se basa en la ecuación de Bernoulli y consiste en una sección convergente de perfil circular y una garganta cilíndrica. Debido a su rigidez, la tobera resulta más estable frente a temperaturas y caudales extremos que una placa de orificio. La tobera de caudal se utiliza para la medición de vapor y fluidos no viscosos, abrasivos y de alta velocidad. Son idóneos para una amplia gama de aplicaciones con vapor, agua, gas, sustancias químicas y elevadas temperaturas. A continuación les explicaré el funcionamiento de la tobera señalando partes y conexiones. En una tobera se mide el gasto del fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo a partir de una diferencia de presión que existe entre el lugar por donde entra la corriente y el punto de mínima sección del tubo. Primero, la mayoría de los medidores de caudal para flujos internos funcionan a base de permitir la aceleración de una corriente de fluido a través de algún tipo de tobera. La separación del flujo en la arista afilada de la garganta de la tobera da lugar a que se forme una zona de recirculación de aguas bajo la tobera. La corriente principal del flujo se acelera aún más de que pasa a través de la garganta formando una sección contraída y después se expande disminuyendo su velocidad para llenar todo el conducto. En la sección contraída, el área del flujo adquiere su valor mínimo, las líneas de corriente del flujo son esencialmente rectilíneas y en la zona transversal del canal la presión es uniforme. Siempre que una empresa fabrique un medidor, debe proporcionar información sobre la instalación o funcionamiento de estos equipos comerciales. En su fabricación deben tenerse en cuenta las normas ASME. En estas normas, tobera, venturi y orificio son prácticamente sinónimos con el término de medidor de flujo. Las BDI, las ISO e ISA, que proporcionan el índice de calidad de cada una de estas estructuras, como también las restricciones que se deben tener para comercialización y fabricación. A continuación, se les mostrará las pruebas de laboratorio que se hicieron de nuestro prototipo de tobera. Lo que pasó fue la conexión de nuestro prototipo a las mangueras del dispositivo. Una vez que las mangueras estaban correctamente conectadas, se echó a andar el dispositivo. Conforme la presión aumentaba, el manómetro nos arrojaba diferentes datos, los cuales calculábamos con la diferencia de alturas tanto de la manguera izquierda como de la derecha. Este proceso lo repetimos 6 veces para que los datos fuesen más exactos. A continuación tenemos que para calcular el gasto de una tobera utilicemos la siguiente ecuación. O bien, si sustituimos P1 y P2 por su equivalente, podemos utilizar esta siguiente. Cabe mencionar que el uso de una tobera nos trae muchas ventajas, como por ejemplo, cuesta menos que un tubo de Venturi. Este tipo de sensor de flujo permite flujos hasta 60% superiores a las placas de los orificios. Su caída de presión es del orden del 30 a 80% de la presión diferencial medida. Estos instrumentos se utilizan en aplicaciones donde el flujo trae consigo sólidos en su suspensión, óptimo para la medición del caudal de líquidos, gases y vapor, pérdida mínima de presiones en la gama de medidores de presión diferencial y no posee partes móviles.
Así como el uso de la tobera nos da ventajas, también cabe mencionar que hay ciertas desventajas, como por ejemplo es más costosa que una placa de orificios, los fluidos abrasivos pueden afectar su eficiencia, tiene una alta pérdida de carga y las pérdidas totales son mucho más grandes debido a la falta de guía del chorro de agua bajo la abertura de la tobera. Las aplicaciones de una tobera son bastante amplias. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son para bombear fluidos, la generación de energía, la extracción y refinería del petróleo, procesamiento y distribución del agua, procesamiento y distribución del gas, industrias químicas y petroquímicas, entre otras.